Muy bienvenido, mi estimado telepensante. A veces en este tipo de columnas uno hace algunas reflexiones sobre las cuales vale la pena detenerse. Y es el caso por lo que quería presentarle 5 tesis planteadas por Tomás Moschetti en su columna anterior y la caída del sabueso. Pero antes quisiera comenzar con un WhatsApp que anda circulando y leérselos rápidamente. Se pregunta, bueno, muchos chilenos plantean qué pasó con Oliva, no sé, el caso Oliva, qué pasó con las sanciones por la fallida compra de la clínica de Hassler, qué pasa con Hadwe, las luminarias, las farmacias, bueno, yo le agregaría los audios que se desaparecieron, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con los convenios del fraude y los 38.000 millones de pesos? Pasó con Catalina Pérez y por qué a Cordero la desaforaron solo por palabras? ¿Qué pasó con Campillay que llamó a quemarlo todo? ¿Qué pasó con los test de drogas en el Congreso y que se acomodaron para salir impunes? ¿Qué pasó con la quema del metro, los saqueos, estas cosas que nos preguntamos todos, ¿no? Las quemas locales e iglesias en 2019. ¿Qué pasó con Urrutia y Chong, persecutores políticos? ¿Qué pasó con las mentiras de Vallejos, Cariola y Sánchez acerca de el centro de tortura, mi estimado telepensante? ¿Qué pasa con la oposición que sigue financiando la línea de H? ¿Qué pasa con las pensiones de gracia a delincuentes de la primera línea? ¿Qué pasa con las tomas, los robos de terreno con financiamiento municipal y estatal? De casas avalados por el Partido Comunista y los jesuitas. ¿Qué pasó con la reforma, no es cierto, de educación? ¿Qué pasó con los liceos emblemáticos? ¿Qué pasa con los 3.000 ex estudiantes que no tienen cupo? Podemos seguir el Teniente Ojeda, los homicidios en Valparaíso, bueno, los sobrinos de Jackson, la caja fuerte, no se nos olvide. Eh, y bueno, ¿cuántos detenidos van por los incendios en Viña? No ha pasado nada. Aquí yo quisiera sumar a estas reflexiones de esta persona que anónimamente ha mandado, no sé, sus preguntas sobre qué es lo que, qué sucede digámoslo así, con todos los resultados de lo que va pasando, ¿en qué estamos metidos? Pero si esto es una locura. Quisiera sumarle una entrevista, una excelente entrevista que hace Diana Lozano, de la FAN en El Líbero, a Ormazábal, Álvaro Ormazábal, que es, usted lo sabe bien, el exdirector del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, dado de baja por el gobierno de Gabriel Boric a pesar de haber sido seleccionado a través de la alta dirección o por la alta dirección pública. Hay dos preguntas que me parecen clave para que nosotros podamos entender un poco en qué estamos antes de entrar en las 5 tesis que quiero reflexionar aquí con usted sobre planteadas por Tomás Moschetti en su columna anterior. Le dice la periodista a Ormazábal cuáles actividades debieron hacer desde la municipalidad de Viña del Mar que no hicieron. Por ejemplo, o sea, le está preguntando qué hizo Senapred que no hizo la municipalidad, ¿no es cierto? Hubo que contratar camiones y personal para que pudieran hacer la distribución que tenía que hacer el municipio hacia la población. En un momento ellos tuvieron la bodega llena de elementos y no los estaban entregando porque no tenían la capacidad, no sabían cómo orientarle. Entonces Senapred tuvo que contratar camiones y personal con otros funcionarios públicos y sacar las cosas de la bodega. Aquí hay una contradicción, porque la periodista luego le pregunta a la municipalidad de Viña del Mar, ¿no hizo la distribución porque materialmente no tenía cómo hacerlo o porque no tenía suficiente funcionario? Piense usted que al principio Ormazábal dice, ellos no sabían cómo hacerlo, no sabían cómo orientar esto, ¿no? Tenían toda la capacidad. Se contradice la pregunta uno con la respuesta uno con la dos, ¿no? Dice, necesitará eso porque ellos tienen medios. El municipio de Viña debe tener más de 2.000 funcionarios. Eso no era necesario. Yo iba a las reuniones con ellos y estaban ahí sentados. No tenemos cómo repartir, no tenemos cómo entregar. Estaban bloqueados, paralizados. ¿Qué significa eso, mi estimado telepensante? Ellos decían que estaban colapsados, que los funcionarios estaban cansados. Yo tuve a mis funcionarios todos los días, un mes completo, sábado y domingo, pero tú ibas al estadio Sausal y todo, donde tendrían que haber estado los municipales, y no había nadie. Entonces, ¿sabes qué es lo que me pasa? Primero que todo, aceptemos la realidad. La realidad es que esta es otra forma de gobernar, que el objetivo es destruir el país. Y mientras nosotros no nos hagamos cargo de eso, nuestro análisis, y aquí quiero ir como saliéndome de los árboles
¿ya? Yendo permanentemente al bosque. Lo primero, ¿no le parece extraño que teniendo una bodega llena para ayudar a la ciudadanía, una alcaldesa que está metida en el poder político, decida perder todos esos votos? Qué señal más preocupante, ¿no? ¿No será que ya dan por descontado que aquí se acabó la democracia? Lo dejo como una pregunta. ¿No será que ya dan por descontado que aquí se acabó la democracia? Lo dejo como una pregunta. Porque son demasiados los casos como estos. Quizás todavía no sabemos a qué nivel de hervor está el agua en que nos tienen a nosotros las ranas. Vamos con la primera tesis de Tomás Moschetti. Esto es muy importante. Si el oficialismo toma las banderas de la seguridad pública, haciendo desde el gobierno todas las cosas que se deben y se pueden hacer, podría dejar a la derecha sin discurso. Si se toman la seguridad pública en serio, me refiero al gobierno, ¿de qué hablará la oposición? ¿De qué hablará José Antonio Kast, Rodolfo Carter o Evelyn Matei? Lo que hizo Bodanovich es abrir una vía para el oficialismo para disputar la única causa que hoy mueve a la derecha. Hagámonos cargo. ¿Puede el oficialismo tomar la bandera de la seguridad, haciendo todo lo que se puede y debe, como lo plantea Tomás Moschetti? No, no, no y no. ¿Cómo va el oficialismo que retiró la querella de seguridad interior del Estado, por ley de seguridad interior del Estado, y indultó a costa de todo el piso político que perdió por eso? Todavía, con el desparpajo más impresionante, da pensiones de gracia a los criminales, que fueron su punta de lanza, son sus aliados políticos, es la narcopolítica. No lo estamos entendiendo. ¿Usted se imagina un pichiruchi como Boric, yéndose en contra de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, si ellos son todos parte del Foro Sao Paulo, que tiene la base del Grupo Puebla? El proyecto político de este gobierno es la destrucción del país. ¿No será que ya dan por descontado que aquí se acabó la democracia? Lo dejo como una pregunta. El proyecto político de este gobierno es la destrucción del país. A ver, eh, estamos siendo muy miopes, ¿eh? Porque lo dejaron escrito. En el mamarracho está escrito. Y en el mamotreto, el habilitante del mamarracho. Y estamos siendo tan miopes que toda la derecha estuvo dispuesta a avanzar el mamotreto. Era habilitante del mamarracho. Creyendo que ellos iban a arreglar las cosas el día que estuvieran en el poder. Como si que se aprobara la nueva constitución les fuera a asegurar que iban a llegar al poder. Y ser libres para hacer lo que quieran, nada más. Francamente, estamos en una miopía muy grande. Este gobierno es un gobierno que todo lo que ha hecho, desde que era bancada parlamentaria, lo hizo a favor del crimen organizado y de la narcopolítica. Es un gobierno cuyo proyecto del mamarracho rechazado, donde está muy prístino porque no hay intervención de republicanos, es un proyecto que es un 80% el copy-paste de la constitución libia, ideada por García Linera, intelectual, que está bajo la almohada del señor Boric, brazo derecho o mente o cabeza, el equivalente a Atria, pero de Evo Morales, último de Chávez y de Nicolás Maduro, países que tienen un modelo de narcodictaduras que no necesitan que nada funcione porque se sostienen con el dinero que ingresa a esos países gracias al consumo de drogas, principalmente de Europa, caso Chile, o de Estados Unidos, caso Venezuela. No nos necesitan, no necesitan un aparato productivo, no necesitan empresas, no necesitan trabajadores, que se destruya toda esta cuestión. ¿No será que ya dan por descontado que aquí se acabó la democracia? Lo dejo como una pregunta. El proyecto político de este gobierno es la destrucción del país. No nos necesitan, no necesitan un aparato productivo, no necesitan empresas, no necesitan trabajadores, que se destruya toda esta cuestión. ¿Se entiende? A ver, para que no se crea, para que no se crea que para los hay gente que ve mi columna por primera vez. Nosotros hemos trabajado acá
Caso Yaitul, que ahora salió en sus audios, que no solamente está coludido con una periodista, y esa es la que salió a la, quizás cuánta gente más del periodismo está coludido con este tipo de personajes. Yo creo que harto, porque si estuvieran a favor del mamarracho, el periodista debiera tener un mínimo de comprensión lectora, ¿no es cierto? Porque a cualquiera que leyera el mamarracho sabía lo que estaba apoyando si es que tenía comprensión lectora. Entonces, Yaitul, que ahora esta semana vimos que tuvo contactos con Cuba para importar armas de grueso calibre a través de Argentina. No, pero el problema son los ciudadanos que tienen armas, ¿ah? Los que tienen armas legales. Esos son el problema. Eso es desarmar a la poca resistencia que podría enfrentársele al avance de una narcodictadura en Chile para evitar la reprimenda que podría venir de cierta prensa internacional en caso de violación de los derechos humanos. Por eso es que quieren que la gente no se pueda defender. La gente que hoy día no gobierna de un golpe de Estado. Ese es el punto. Y ustedes me pueden decir, pero un golpe de Estado viene, no, de nuevo, es un golpe de Estado no convencional. ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar nosotros en comprender y desarrollar nuevas categorías conceptuales para poder ponerle freno al avance de una extrema izquierda que quiere arrasar con todo? Que necesitamos que nos digan en la cara, mira, te quiero matar, y no basta con el mamarracho si lo tenemos negro sobre blanco. Ese es el proyecto que ellos tienen. Y como dijo Boric, se va a implementar igual si ellos son la vanguardia. ¿De la mano de qué? Crimen organizado, narcopolítica, organismos internacionales, etcétera. Bueno, entonces vamos a ver el vínculo. Nosotros ya sabemos que Yaitul tiene vínculos con la señora Janet Vega, sabemos que este gobierno defendió el Gualmapu hasta decir basta en su primera etapa, después se ha ido quedando más callado, pero tenemos clarísimo que acá hay un vínculo de amistad y de entendimiento entre la extrema izquierda y los narcoterroristas del sur. Sabemos de los 300 correos, eso publicó Bio, que había en el computador de Raúl Reyes, en los que se contactaba con el Partido Comunista Chileno para entrenar a gente del sur de Chile. Entonces, toda esa información la tenemos, pero seguimos pensando que este gobierno puede irse, puede hacerse la bandera de la seguridad y ponerse en contra de sus propios aliados. Lo dejo con Yaitul en Venezuela. Tuvieron un encuentro con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, quien resaltó la importancia de esta etnia originaria. En la reunión, los integrantes mapuche denunciaron la represión que viven en Chile y rechazaron la guerra mediática que se infunde en contra para satanizar sus propuestas. Los visitantes dijeron sentirse identificados con Venezuela por el ejemplo de lucha que han mantenido durante años. Bueno, la prensa chilena son corporaciones que están en manos de las grandes transnacionales y detrás de eso está el empresariado. Son los que están invirtiendo, son los que están avasallando nuestras tierras, en nuestras comunidades, y son los que ellos crean estas falsas noticias, acusándolos a nosotros como terroristas. 20 compañeros asesinados, detenidos. Vamos a la segunda tesis de Tomás Moschetti. Va a ser muy interesante poder hablar sobre esta flojera intelectual que él denuncia de la derecha y la falsa de esta pelea que tuvo Bodanovich, ¿no? Queremos a los militares en las calles, pero no tengo cargo de nada más. Lo dejo con Moschetti. Lo hemos dicho otras veces, la oposición tiene flojera intelectual. Cree que tiene las próximas elecciones ganadas. Cree que le basta hablar de asesinatos y crimen organizado. Lo de Bodanovich es por eso, desde un punto de vista político, muy interesante. Pero, claro, fue insuficiente por dos razones. No profundizó en cómo debe ser la ley de reglas del uso de la fuerza, la RUF, ni sobre la ley de infraestructura crítica, ni sobre la ley de inteligencia. Simplemente llamó a las Fuerzas Armadas a estar ahí. Fue insuficiente, fue liviano. Podría haber sido un simple globosonda, a ver cómo reaccionaban los demás. Y lo segundo
es que ante las críticas de su propio sector, unas horas después reculó y dijo que solo era un llamado al Congreso a apurar la tramitación de esas leyes, lo que es falso, porque en el punto de prensa no fue ese el sentido que él expresó. La flojera intelectual de la derecha. Tiene mucha razón Tomás con esta afirmación. Pero yo también aquí le quiero decir que habemos mucha gente de la derecha que simplemente no somos parte de la casta política. Y por eso es que esas ideas quedan permanentemente afuera y cada vez que alguien de la casta política las tiene, es acusado de extremo, nazi, bla, bla, bla. Ya, esas son las cosas. Fascista, etc. Por eso es que nos quieren silenciar a nosotros en las redes. No porque seamos productores de fake news. Entonces, cuando le doy un botón de muestra, nosotros vamos a hacer este evento en que viene Sarah Winterhoff, cómo fabricar a una feminista y cómo rescatarla de la prisión de la falsa libertad que se le prometió. Sarah Winter fue feminista, fue entrenada ni más ni menos que en Ucrania. Imagínense usted. Y ahí voy a estar yo también, vamos a dar una charla y pronto fue motivo de gran escándalo para el Día de la Mujer, porque había mujeres que somos antifeministas, anti-neofeministas, digámoslo así. Bueno, ¿usted cree que a mí me llamó un solo medio de prensa para preguntarme mi opinión? No. Por eso, mi estimado Tomás, es que hay flojera intelectual en la derecha. No es porque no hayan intelectuales en la derecha, es porque ningún medio de prensa habla de lo que hablamos los intelectuales de derecha. Les da miedo. Agenda 2030, cambio de matriz energética, feminismo, política identitaria, todas esas cosas, inmigración, eh, bueno, eso sí, porque ya está dentro de la seguridad, pero los motivos ideológicos de la destrucción de la nación, que subyacen a la inmigración, que no es más que un desplazamiento forzado. Muchos de esos venezolanos nunca hubieran abandonado su país si no hubiese sido porque los obligaron a abandonarlo. Y obligaron, a ese punto vamos a ir después, pero lo adelanto. Lo que hizo Chávez, y luego se profundizó con Maduro, fue eso, criminal y darles chip libre para que mataran a todo el mundo. Esa gente no se fue de hambre de Venezuela. Venezuela es un país muy rico en materia de naturaleza, así a disposición de. ¿No? Esa gente, a mí me lo dijo un venezolano, nos fuimos de Venezuela porque el crimen estaba. Miren lo que están haciendo en Chile. Así provocan este desplazamiento forzado que llaman inmigración después. Pero, ¿por qué nadie entiende estas cosas? Bueno, porque no hay espacio en los medios de comunicación de prensa tradicionales para el discurso propio de la derecha, el de la nueva derecha, el de Vox, el de Alternative für Deutschland, Alternativa para Alemania, el de Meloni, el de Trump, el de Orban, el de Bolsonaro. No, para ellos, y aquí en Chile ya no hay, era republicano, pero ya no hay. Volvieron. Digamos nosotros. Entonces, si ustedes quieren que nosotros les mostremos cuáles son las ideas de la nueva derecha y por qué no tenemos nada de flojos, vean lo que pasó con Milei. La diferencia es que Milei sí lo invitaban a los medios tradicionales. ¿Y por qué? Bueno, porque ya subió el rating de la intelectualidad de la derecha. Y lo otro que también le quiero comentar es que la Corte Suprema evacuó un informe sobre el proyecto de ley que busca limitar la difusión de noticias falsas y desinformación, con buenos resultados para nosotros, porque estamos justamente llevando las ideas de esa derecha que el resto de los medios de prensa no es. Y no somos para nada flojos intelectualmente, y que tampoco son cotizadas y tampoco son integradas por programas políticos o de gobierno, en Chile al menos. En otros países sí tenemos derecha, acá ya no existe derecha, o por lo menos se tiene que rearticular, por así decirlo. Pero sí me gustaría hacer notar un punto. Voy a leer. Reunido el Tribunal Pleno de la Corte Suprema, 20 de noviembre del año pasado, analizó el contenido del proyecto de ley que busca limitar la difusión de desinformación y modifica la ley 19.733 sobre libertades de opinión, información y ejercicio de periodismo. Esto obviamente que lo buscaba la señora Vallejo y toda la izquierda lo único que quiere es hacernos callar a los intelectuales de derecha, porque saben que frente a la verdad es muy, pero muy difícil que ellos sean capaces de ganarnos en el discurso, en el relato. Pero todavía no nos quieren llevar a ningún medio de prensa tradicional con el relato, ¿no es cierto? Bien,
Leo las conclusiones del informe, que a modo de conclusión, el proyecto de ley analizado aborda un problema crítico en la sociedad contemporánea: la proliferación de noticias falsas y desinformación, a través de la extensión del deber de la veracidad a figuras públicas y la estipulación de consecuencias procesales específicas, que busca fortalecer la integridad y transparencia de la comunicación pública. Me quedo ahí. Señores jueces, yo les agradezco que ustedes hayan dicho que esto no era así como está formulado, porque tenía que ser, este proyecto presentaba desafíos que lo hacen inviable. Pero nunca no ha habido información falsa, fake news. Nunca. Jamás en la historia de la humanidad. Desde las creencias del pensamiento mágico, que fue el hada, que fue la bruja, que fue no sé qué, hasta todas las mentiras que han ideado los gobiernos, porque hasta la emergencia del Internet y de las redes, los únicos que tienen el monopolio de la información son quienes nos han mentido sistemáticamente durante toda nuestra historia. Esta es la primera vez en la historia de la humanidad que hay gente pudiendo decir la verdad por amor a la verdad. Y llegar a mucha gente, ¿no? Porque una cosa es escribir un libro que llegaba a un grupo de intelectuales muy pequeño. ¿No? Así que estamos mejor que nunca, no se traguen el discurso de la extrema izquierda. ¿No? Hemos tenido más verdad que ahora. Por eso la democracia tambalea, porque está fundada en la mentira, porque nosotros tenemos representantes ahí. Esa mentira que ahora Milei les está cobrando, la casta política que se representa a sí misma y sus intereses. Ese es el punto, ¿sí? Ahora, ¿por qué Bodanovich no profundizó? ¿Se acuerda la tesis de Tomás? Dice, qué raro que no haya profundizado en el tema de la RUF. ¿Cómo se quedan las Fuerzas Armadas a la calle? Bueno, quisiera leerles una carta que sale en el Mercurio, no me acuerdo qué día, dice el señor director, Carlos Robledo es un joven que a sus 17 años se presentó como voluntario para realizar el servicio militar en La Serena. Yo, como madre, firmé una autorización confiando en que mi hijo estaría protegido en el ejército. Ingresó al regimiento en abril de 2019. En octubre de ese año, con solo 6 meses de preparación y cuando tenía 18 años y 5 meses de edad, por orden del Estado, fue enviado a las calles para controlar el orden público. Estamos hablando del golpe de Estado. Fue allí, en medio de un violento saqueo en el mall de La Serena, donde se produjo la desafortunada muerte de otro joven de 26 años. Inicialmente mi hijo fue llamado como un testigo más en el caso. Luego de 2 años, un abogado le informó que supuestamente había sido él quien había disparado la bala mortal y no la de fogueo como debía ser. Nunca periciaron su arma. Lo declararon culpable. Todavía él cree ser inocente y si no lo es, nunca tuvo las intenciones de dañar a nadie solo por un lamentable accidente. Además, tratando de creer todavía en los jueces activistas, ¿no? Carlos fue condenado como el peor de los delincuentes a 10 años de cárcel. Cumple condena allí junto a ellos. Hemos cargado toda la responsabilidad en sus hombros. Tenía 18 años recién cumplidos y casi ninguna experiencia en el uso de las armas. Y seguimos clamando para que los militares salgan a la calle. ¿Qué respuesta les dan a mi hijo y a los otros militares y marinos que están pasando por lo mismo? Como madre y como familia quedamos totalmente desprotegidos. El Estado de Chile se volvió en nuestra contra. ¿De qué justicia están hablando? Sigamos adelante, Tomás Bodanovich, sigamos adelante con el plan. Porque sean o no sean tus intenciones, lo que estás haciendo al llamar a los militares a la calle es provocar que este problema que denuncia esta madre desesperada se masifique, se multiplique. Es decir, la neutralización de las Fuerzas Armadas y de Orden. Por eso no profundizó el señor Bodanovich, porque no le interesa, en lo más mínimo. Usted me va a decir, no, Vanessa, quizás tenía miedo a la reacción de su sector. Bueno, quizás sí. Pero yo hoy día no tengo más que pensar mal de un alcalde que fue parte del desprestigio de Carabineros, de las mentiras que se dijeron de ellos, que tuiteaba para el 18 de octubre, igual que todos sus compañeros, para que Chile se hundiera con el golpe de Estado de la primera línea. No me pidan que confíe en él, porque no puedo. Vamos a la tercera tesis. Sorpréndase con Tomás Machetti. No son pocos los que sospechan, lo hemos dicho en otras oportunidades, que en Chile se acerca un gobierno autoritario. Es posible
que el próximo gobierno, porque hay una alternancia permanente en los últimos tiempos, es posible que el próximo gobierno sea de derecha. Yo creo que es también posible que fracase. Y es posible que luego de ese fracaso de la derecha sea la izquierda la que imponga un gobierno autoritario. La tesis es que podría venir un gobierno autoritario y que la derecha podría fracasar si saliera electa en su próximo gobierno. Hagámonos cargo de ambas. A partir de un análisis que hace Roberto Méndez en Ex Ante, en una entrevista. Le preguntan a Roberto Méndez, experto en encuestas, intelectual, académico, ¿no crees en la tesis planteada por algunos analistas de que de un cierto canibalismo en la derecha? ¿O crees que ahora hay elementos que podrían evitar ese tipo de actitudes pasadas en el sector? Entonces, Méndez le responde, podría pasar y sería muy desgraciado. Ahora, si tú me preguntas hoy día cuál es la principal amenaza, lo que podría afectar las opciones de la candidatura de Evelyn Matei es la propia derecha. De ahí pueden venir los problemas, los golpes. El tema no es menor. ¿Cómo se administra este momento tan auspicioso? Porque, claro, podría venir un gobierno de derecha, pero bien dice Tomás, que este podría fracasar, ¿no es cierto? Entonces, vamos, de ahí pueden venir todos los problemas, los golpes. ¿Cómo se administra este momento tan auspicioso? Pero ojo, que esta necesidad se repite en la izquierda también. Si la izquierda más dura, el Frente Amplio, el Partido Comunista, con el socialismo democrático no se logran poner de acuerdo, sería fácil. En fin, no la tienen fácil tampoco. Desde un punto de vista de un observador o analista de la opinión pública, el test le van a dar las coaliciones en su capacidad de ordenarse. Entonces, ¿cuál sería, digamos, ¿no es cierto?, el peor enemigo de Evelyn Matei? Bueno, estaría dentro de su propio sector. Reconoce un poco este canibalismo, ¿no?, de la derecha. Me toca bastante de cerca, pero yo quisiera decir que el peor problema de la derecha no es la derecha, es la derecha que no es de derecha. Ese es el peor problema de la derecha. Y que traicionaron sus principios. No se olviden, quienes están oyendo esto, las primarias de Chile Vamos, perdió la derecha, perdió Joaquín Lavín y Las Condes, perdió Mario Desbordes, que eran los favoritos. Ganó Sebastián Sichel, que venía afuera, porque la derecha, las bases de la derecha saben, sus cúpulas ya no son de derecha, Macaya no es de derecha, Chaguán no es de derecha, sabemos que no son de derecha. No hay nada que defiendan que tenga que ver con la nueva derecha. En cambio, defienden proyectos en los cuales interviene con sus 12 bordes un señor comunista, para que igual con el tiempo se pueda implementar el mamarracho en Chile a través del mamotreto. El segundo mamarracho es el primer proyecto de nueva constitución, el mamotreto es el segundo. No se olviden del plebiscito de entrada. No se olviden del plebiscito de entrada y la segunda papeleta. Más del 70% de la gente dijo que no quería a los políticos metidos en el proceso constituyente. La gente está con los políticos y con la política toda. Ese es el punto. ¿No será que ya dan por descontado que aquí se acabó la democracia? Lo dejo como una pregunta. El proyecto político de este gobierno es la destrucción del país. No nos necesitan, no necesitan un aparato productivo, no necesitan empresas, no necesitan trabajadores, que se destruya toda esta cuestión. La gente está con los políticos y con la política toda. Ese es el punto. Ese es el peligro para Matei, el hastío, porque ella no es una persona que venga de fuera, ella no es de renovación. Usted me puede decir, sí, pero sale primero en las encuestas, etcétera. Pero evidentemente nadie que tenga principios y que sea de derecha va a poder votar por una mujer que dice ser de izquierda, como le dijo a Cristian Vázquez en una entrevista. O que se abraza con Cataldo y que tiene todas las redes tejidas a nivel de casta política. Si eso no va a salvar el país, entonces cuando Tomás Mochetti dice a un gobierno de derecha le puede ir muy mal, pasó. Porque si ese gobierno es el de la Evelyn, vamos a repetir la historia de Piñera 2, pero reloaded. Va a ser mucho peor, porque ahora existe el trauma del 18 de octubre. Y por lo tanto van a estar más inmovilizados todavía todos de poder, empezando por Carabineros. ¿Ah? Aquí tengo el libro de Claudio Crespo, que fui a su lanzamiento. ¿Sí? Claudio Crespo que está siendo perseguido por la fiscal Chong. Entonces, no pues, obviamente que es muy probable que le vaya mal el gobierno
de derecha. No solamente porque no sería de derecha, no solamente porque le hacen el juego a la extrema izquierda, no solamente porque son globalistas, no solamente porque hay un 26% de la derecha que votó por el en contra en el plebiscito salida que no va a votar señora Cumpleaños Matei. Porque vamos a estar convencidos de que va a ser mejor tener una izquierda a la que atacar antes que una derecha que nos deja estupefactos. No la puedes atacar porque supuestamente es de derecha, pero es de izquierda. ¿Y eso estar apoyando el activismo LGBT? Eso estar porque nada que ver, yo no tengo ningún problema con los tipos de vida que cada uno quiere llevar, pero el activismo es algo muy distinto. Dentro del Estado, a costa de los bolsillos de todos nosotros. ¿Qué eso estar apoyando el feminismo? Si esto es neofeminismo, esto es política identitaria pura o dura. Porque no hay que ver con los derechos de las mujeres. Es más, le voy a mostrar lo que es el neofeminismo en la práctica. La ministra de la Mujer fue al Congreso de la República a la Comisión de la Mujer y pasó esto. Quiero que vean porque después voy a tener unos comentarios al respecto de lo que ocurrió. ¿Por qué fue tan complicado definir a la mujer dentro de la comisión cuando se le hizo la pregunta? Básicamente para no entrar en temas polémicos. Sorprende la pregunta porque no es parte de la presentación que vengo a desarrollar. Creo que la Constitución de nuestro país establece que hombres y mujeres somos iguales ante la ley. Esa sería mi respuesta. Sucede que estamos hablando de una política que justamente busca proteger a la mujer y entendía a la mujer desde un enfoque biológico o desde un enfoque ideológico. Entonces yo quisiera saber, para el Ministerio de la Mujer que la ministra encabeza, ¿cómo concibe a la mujer? ¿Qué es una mujer para ella? Acá, ¿alguien se hace esta pregunta en los medios de comunicación tradicionales? Acá la derecha se hace cargo de este tema. No puedo definir lo que es una mujer. Y ese es el resultado del neofeminismo. No puedo decir nada, porque me van a llover los huevos podridos, por decirlo de forma caricaturesca. ¿Y quién se hace cargo, pues, mi estimado telepensante? No, es que la derecha no tiene intelectuales. Yo tengo torres de libros acá, con intelectuales de la nueva derecha. Le digo a los medios de prensa tradicionales, invítenlos. Porque es muy difícil para un político salir con un discurso bien articulado, con ideas que le pongan freno a la deconstrucción, a la degeneración, a la pornocracia, a la destrucción de la nación, al poder del crimen organizado, etcétera, si no hay agua en la piscina, si no hay legitimidad, si la gente no conoce ni siquiera los términos. Es muy difícil para un político asumir ese costo. Y lo hacen es profeso. Y por eso nosotros somos, los que estamos en estas redes y usted está escuchando este programa, el fundamento del éxito de la nueva derecha. Así fue como sacaron a Milei en Argentina con, no sé si tenía cuántos diputados, pero no tenía 10, ¿no? Ni un gobernador, nada. Y por eso nos quieren censurar. Entonces, la derecha hoy día no entiende lo que están haciendo. No saben nada del nuevo orden mundial, no ven lo que pasa en el foro de Davos, no entienden la Agenda 2030, no leen a Cristina Martín Jiménez, no se hacen cargo absolutamente de nada. Lo dejo con el audio a modo de refrescar la memoria del diputado Jorge Alessandri. Escucha cómo te falta experiencia, Giselle, con el cariño que te digo. La realidad de los migrantes está, es objetiva, nadie lo puede discutir. Y frente a eso, organismos internacionales te dicen, le damos recursos para... Escucha cómo te falta experiencia, Giselle, con el cariño que te digo. La realidad de los migrantes está, es objetiva, nadie lo puede discutir. Y frente a eso, organismos internacionales te dicen, le damos recursos para la salud, para la escolaridad, para su incorporación en la sociedad. Y si no, tienen que hacerlo con recursos municipales que pueden destinar a jardines infantiles, a adulto mayor, a seguridad, a las plazas, a los parques, al adulto mayor, a reciclaje, a lo que sea. Entonces, frente a eso, muchos municipios que tienen los temas de los migrantes adscribimos a estos convenios, y eso es. Pero, en fin, no hay... personas que si no quieren entender, bueno, no hay forma. Por eso te lo digo, con el cariño de siempre. Felipe, a mí no me conté ese cuento, me conozco de memoria el acuerdo no, de memoria. Son 8 comunas en Santiago, la Contraloría lo declaró ilegal.
Ustedes los invitaron a venir, los invitaron a establecerse en Santiago, los están manteniendo. Es como mantener un perro vago metido en un condominio. Cuando la gente reclama, pues le metí el perrito, pero tú no le limpiáis la mierda, no le limpiáis nada, lo metiste adentro. Y le tiráis la comida, para que el perro ensucie todo. Ahora, ¿cuál es el ahorro? Porque el ahorro en costo para nosotros es terrible, porque destruyen el espacio público, destruyen, hay que empezar a contratar operadores políticos para el espacio público, para la seguridad, para todo. Yo creo que ahí está el negocio que tienen. Y aparte, mira, sincerémonos, ustedes tienen mano de obra barata, tienen la nana para la casa, el jardinero, toda la cuestión, pero que el bueno se mantenga en la barraca acá. Cagaron la comuna capital. Ahora la ciudadanía cambió. La ciudadanía cambió. Si realmente anduvieran en las calles, y no es ignorancia, no me traté de ignorante. Mira que he estudiado harto el tema. Si realmente les interesara, estarían en las calles. Y la gente está pensando totalmente distinto. El Santiago de ahora, los santiaguinos de ahora, no es el que tú dejaste. No es el que tú dejaste. La gente ya no es hueona. Y la gente no quiere más y están dispuestos a votar nulo. Nulo. Pero preferimos seguir con la Iracy. Porque con qué cara venimos a apoyar a la Iracy cuando la mierda está en el lado nuestro. No podemos. No podemos, ¿cachai? Bueno, ¿y qué dice Méndez de la inmigración cuando le preguntan? Volviendo con él. Le preguntan por qué la gente está indignada, el que es experto en encuesta, y él responde por la inseguridad, la delincuencia, las bandas criminales, la misma inmigración que se ha mezclado con esto, que es un tema social y que no hemos enfrentado. Tenemos más de 1 millón de inmigrantes y con una actitud de los chilenos hacia estos inmigrantes que no había visto nunca. O sea, el problema es la actitud del chileno que frente a este inmigrante. Yo no sé cómo leer esto, pero me llama la atención que no haya un poco de empatía. ¿Ah? No había visto nunca antes una actitud así de los chilenos porque francamente les han destruido su vida, su modo de vida. No pueden dormir en los edificios que habitan. No pueden caminar tranquilos por las calles. Les ponen pistola al pecho si es que no les pagan el arriendo por el local que ellos ya arriendan para no ser atacados por el mismo narco que les cobra para no ser atacados por el narco. O sea, a ver, no, es que yo nunca había visto una actitud así de los chilenos. Entonces creo que necesitamos un poco más de empatía. ¿Sí? Los que no padecen ningún tipo de consecuencia por esta inmigración desenfrenada, que no es otra cosa que la plurinacionalidad de efecto. ¿No me crees? Mira esta foto. Ahí ve los nacimientos. Sobre todo el norte de Chile, que se quiere recuperar con la salida al mar para Bolivia. Esto es plurinacionalidad de facto. Eso es lo que están haciendo con la inmigración. No, pero sigamos sin entender que nos avisaron. Lo que pasa es que nosotros fuimos los que no pudimos seguir a esta vanguardia, porque ellos sí saben que eso es el futuro de Chile. Lo que pasa es que se adelantaron a su tiempo. Bueno, lo están haciendo por otros medios. ¿Qué le parece? Vamos a la tesis número 4, penúltima. Sea la izquierda la que imponga duras medidas de seguridad pública. Y claro, usted me va a decir, pero si está el Partido Comunista. El Partido Comunista que permanentemente llama a la rebelión popular, a la revuelta del llamado estallido social, que promueve marchas, que promueve huelgas. Esto es imposible. No, es posible. Porque cuando el Partido Comunista es gobierno, suele aplicar las más duras medidas contra la delincuencia y la disidencia política. Eso es un gobierno autoritario. Y en eso lo puede acompañar el Frente Amplio. Esta penúltima tesis, nos devuelve a la primera tesis. Esto de no entender cuál es el proyecto del Foro de Sao Paulo, el Grupo Puebla, del gobierno venezolano para todo Sudamérica, en colusión con ciertos organismos internacionales, ciertos gobiernos extranjeros, etc. Es una narcodictadura. No sé en qué tono hay que explicarlo. Y sabe que, aunque sea un poco largo el video, se lo recomiendo. No sé quién es el general que habla, pero lo que dice es perfectamente coherente con todo lo que hemos venido viendo, yo le diría desde 2015 en adelante en nuestro país, primero de forma muy solapada y ahora de manera totalmente explícita. No se pierda el análisis de este general. Buen día. Para derrocar a un enemigo hay que conocerle. Venezuela no es una dictadura. No es una dictadura socialista bajo el dictador Nicolás Maduro. Venezuela es un país
controlado por el crimen organizado. El cartel de los soles. Los soles significan los generales, por las insignias que tienen en sus uniformes. Es una organización militar criminal que controlan al país. Y el jefe se llama Diosdado Cabello Rondón. Diosdado Cabello Rondón. Él es el jefe del cartel de los soles. Tienen ejército, tienen armada, tienen fuerza aérea y tienen una carta que les protege contra la ley y se llama la soberanía nacional. Con tienen inmunidad contra la comunidad internacional. Ya tienen inmunidad contra la ley interna. Si alguien en la policía o la guardia que no está en ese cartel se atreve o por equivocación a aprender a tomar, a detener a alguien que está en ese cartel, ellos arreglan para soltar a esa persona y después mandan a matar al oficial que lo hizo por equivocación. Así es como trabajan y mantienen esa inmunidad. Ellos han cometido un sinnúmero de asesinatos dentro de Venezuela y también fuera. También están protegidos por la guerrilla terrorista de ELN, que está siendo entrenado por Hezbollah. Y están protegidos por los colectivos que ellos mismos han armado. Y los líderes de colectivos son muchas veces personas que están en el cartel, obviamente, pero también tienen puesto oficial como guardaespaldas. Venezuela es un país secuestrado por el crimen internacional organizado. Y obviamente están en conchupancia con Cuba, porque este es el modelo que ha mantenido a Cuba por 70 años. Un cartel de la droga que ha secuestrado a un país. Los Castros son narcos. Otro país, otro ejemplo, Nicaragua. Daniel Ortega es un narco. Y el cuarto ejemplo es Bolivia. Evo Morales es un narco. No se sale con protestas. Ellos pueden matar a cuantos quieran. No va a resultar en la caída del régimen. No vale ofrecer amnistía a esos militares porque estos militares son los que gobiernan. Ellos son los que tienen el poder. Los ingresos de ese cartel, ellos en Venezuela transportan 12,000 toneladas de cocaína por año en nuestros cálculos. Eso significa que es la 10ª economía más grande del mundo. El líder del cartel, Diosdado Cabello, es el hombre más rico del mundo sin comparación, mucho, mucho más rico que Vladimir Putin de Rusia. Ellos pueden comprar gobiernos y países como quieran, pueden corromper casi cualquier organización del mundo. Por ejemplo, FAO han corrompido para decir que allá no hay problema con comida. Este es un peligro muy grande contra la democracia y la paz del mundo. Es el peligro más grande que existe en el mundo en ese instante 2019. Y la única manera de enfrentar a ese peligro es con fuerza militar. Es necesario destruir a ese cartel militar y solo se puede hacer con fuerza militar más fuerte de lo Es lo que le dice el análisis que usted acaba de oír. Que no existe tal cosa como que un gobierno de izquierda, y aquí sí estoy totalmente en desacuerdo con Tomás Moschetti, sea capaz de controlar al crimen, pues si son aliados del crimen, ya lo explicamos antes, lo que hizo Maduro, lo que hizo Chávez fue soltar el crimen organizado para generar estas olas de migración. Eso es lo que quieren porque quieren destruir los Estados-nación, que todos seamos migrantes, que nadie tenga derechos ciudadanos. La ciudadanía mundial, ¿se entiende? Esto es el nuevo orden mundial, eso es la Agenda 2030. Pero no, todo coincidencia. Si no queremos ver, obviamente que no podemos evaluar la realidad. Nadie me puede decir a mí que los gobiernos de izquierda, de extrema izquierda, sobre todo en nuestro continente, no son íntimos amigos del crimen. No existe tal cosa como que un gobierno de extrema izquierda vaya a limitar el crimen si llegaron al poder gracias al crimen. Toda esa tesis que subyace al análisis de Tomás, yo tenía que destacar mi desacuerdo. Si ellos llegan al poder gracias
al golpe de Estado el 18 de octubre, que se traslapó con el estallido social, sino cómo usted se explica el retiro de las querellas de ley de seguridad interior del Estado, los indultos, las pensiones de gracia. No es que ellos aman a los delincuentes. ¿Ah, sí? ¿En serio? Es amor entonces el asunto. De eso se trata. No seamos tan inocentes. Vamos con la última tesis. Es posible que el próximo gobierno de derecha, por estas razones, porque un fracaso sería la izquierda autoritaria, sea el gobierno más importante desde el retorno a la democracia. Posible que el próximo gobierno sea el más importante desde el retorno de la democracia porque le pueda abrir las puertas a una dictadura izquierda. 100% de acuerdo como Chati aquí. Posible que el próximo gobierno sea el más importante desde el retorno de la democracia porque le pueda abrir las puertas a una dictadura izquierda. 100% de acuerdo como Chati aquí. Absolutamente. Y por eso están tan asustados con el relato de que el 18 de octubre fue un golpe de Estado. Porque ellos solo ganan con relato. Que se destruya todo y le ponemos un relato a las cosas. Ha sido tan fuerte para ellos saber que se está instalando en el ideario de los chilenos el que nos dieron un golpe de Estado. El 18 de octubre que hasta salió el mismo presidente a decir: ay, este relato que está instalando la derecha, perdón, ¿en qué medio tradicional? Creo que en el Mercurio salió una entrevista o dos. Sin filtro habló Martorell y Blumel hizo un libro. Y acá no se habla de golpe de Estado. Entonces, veamos a Gabriel Boric cómo está de molesto por esto de que parece que lo están pillando en las articulaciones que pasaron volando bajo el radar del derecho. Lo recomendaba Fernando Atria y terminaron con él en el poder. En el último tiempo hay quienes han tratado de reescribir la historia reciente de Chile. Y a lo que pasó el 2019 le han llamado el estallido delictual o un golpe de Estado no convencional incluso. Yo creo que es importante, compañeros y compañeras, que nosotros también reflexionemos respecto a eso, respecto al relato que está tratando de instalar la derecha. Porque es cierto que en esos momentos hubo violencia y la violencia no es aceptable. Hubo violencia por parte del Estado y hubo violencia también de parte de quienes se manifestaban. Saber algo más de este relato. Claudio Crespo nos hizo un tremendo aporte acá: honor y traición, revelaciones de un carabinero traicionado por el Estado. Traicionado por el Estado. Vamos a ese punto y con eso vamos terminando nuestra columna. Nosotros, Jorge Reyes y yo, hicimos una carta al director en que le planteamos: el señor director, muchos nos preguntamos de qué justicia estamos hablando. Paradigmático es el caso de Carlos Robledo. Aquí estoy citando a este joven de 18 años que su mamá está desesperada porque le dieron a la cárcel. Hecho público por su madre en este mismo medio. En los primeros diálogos de la República, del libro La República de Platón, se discute sobre qué es la justicia. Y no es casualidad, puesto que sin ella no existiría república. Sin justicia no hay república. Y eso es precisamente lo que consideramos está sucediendo en nuestro país. Un desmantelamiento de nuestra institucionalidad que no necesita del primer ni del segundo proyecto de nueva constitución para llevarse a efecto. En simple, basta con beneficiar al criminal y perseguir a quienes tuvieron por misión resguardar el orden, poner orden al caos que desató el octubrismo. Sobra decir que los excesos y abusos siempre deben ser juzgados por tribunales. Pero lo que ha sucedido desde el 18 de octubre en adelante es una verdadera retroexcavadora de nuestra institucionalidad. No solo hablamos del retiro de las querellas por ley de seguridad interior del Estado, indultos y pensiones de gracia criminales por parte del Ejecutivo. Además, se ha evitado la aplicación de un contundente cuerpo normativo que sirve a la defensa de la República, la paz y la democracia. Es decir, no se ha aplicado la ley a los golpistas. Quisiéramos destacar el artículo 121 de nuestro Código Penal. Lo cito.
Los que se alzaren a mano armada contra el gobierno legalmente constituido con el objeto de promover la guerra civil, de cambiar la constitución del Estado, su forma de gobierno, privar de sus funciones o impedir que entren en el ejercicio de ellas al presidente de la República o al que haga sus veces, los miembros del Congreso Nacional o de los tribunales superiores de justicia. Pena de reclusión mayor, o pena de confinamiento mayor o de extrañamiento mayor en cualquiera de sus grados. Terminamos la carta planteando, cabe preguntarse, ¿por qué no se aplica la ley a quienes destruyeron nuestro país? Quiero leerles las reflexiones del almirante en retiro Daniel Arellano Balbo. Él habla, su carta se titula Intervención de las Fuerzas Armadas. A todos quienes piden la intervención de las Fuerzas Armadas para controlar el orden público, a todos quienes piden a Carabineros y PDI mano dura contra la delincuencia, a los que tratan a los militares de gallinas les pregunto, ¿han ido al penal de Punta Peuco o Colina 1, en donde la mayoría de uniformados en retiro que combatieron el terrorismo están confinados por presunciones? Centro femenino, en donde hay 3 uniformadas en retiro cumpliendo condena también por presunciones. ¿Qué han hecho para que los militares que lucharon contra la subversión y la derrotaron no sean juzgados por un sistema penal distinto al resto de los chilenos? ¿Qué han hecho para que los militares cumpliendo condena no sean discriminados en el acceso a beneficios carcelarios? ¿Qué han hecho para que los empresarios dueños de los medios de comunicación masivos se preocupen de que estos medios sean veraces y ecuánimes en lo que difunden? ¿Qué han hecho para que termine la persecución jurídica a quienes tuvieron que enfrentar la subversión? ¿Qué hicieron para evitar que los gobiernos desde 1990 a la fecha les hayan quitado facultades a Carabineros en el control del orden público? ¿Qué hicieron o están haciendo para evitar que los Carabineros sean juzgados por enfrentar a delincuentes o subversivos? No trates de cobarde, ni pidas que te protejan si después no vas a defender a quienes te protegen. La lección del 73 ya se aprendió. Se deberán cambiar muchas leyes y concurrir otras circunstancias para que las Fuerzas Armadas y Policías usen la fuerza que poseen. Firma Almirante Daniel Arellano Balbo. A ver, terminemos con algunas reflexiones. Entiéndanlo bien. El único candidato que puede tener éxito en rescatar nuestro país de las garras de la narcopolítica es uno que no tenga redes en política. Uno que no se haya abrazado con quienes estén involucrados con la narcopolítica. Con esto no quiero traspasar las responsabilidades, pero abrazarse con gente como Cataldo en este momento, para este minuto de la historia del país, es un problema mayor. Tenemos una élite, se lo cuento, convencida, lo escuché de uno de ellos, uno de los hombres más poderosos de Chile, que dijo, a ver, estamos en el negocio de unir a los chilenos. Negocio de unir a los chilenos, ¿se entendió bien? Y yo le pregunté a los golpistas también. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Que esa es la actitud de Chile Vamos y de republicanos, el negocio de unir a los chilenos. Y hay algunos republicanos que son excepcionales, lamentablemente no han sacado la voz. Ese es el problema. No, usted no se puede unir con gente que le dio un golpe de Estado y que ha destruido el país. Y que es aliado de la dictadura de Nicolás Maduro, lo vimos en la columna pasada, no puedo repetir toda la información, si no sería eterna la columna. Entonces, ¿sabe qué? Aquí tenemos a uno de los intelectualoides más premiados de Chile, Alfredo Yoniant, felicitando a Héctor Yaitul. Tan fantástico que es Héctor, oye, para dar su entrevista. Otro nivel. ¿Qué quieren ustedes que yo les diga? Y Alfredo no es una persona cualquiera. Si no me equivoco, tiene un cargo en el CERVEL. Entonces vamos haciéndonos cargo. Porque no nos sirven los globalistas. Que en lugar de gobernar para los chilenos, gobiernan para las agendas internacionales. Hoy día la Agenda 2030 demanda el cambio de matriz energética, eso quiere decir, demanda la destrucción del aparato productivo a través de un encarecimiento de la producción industrial que se radicaliza por esta matriz verde y que nosotros no tenemos digamos, ni siquiera la capacidad tecnológica o una cosa así. Y no tiene sentido tampoco, dado lo que es Chile, que la importemos. Ya tenemos una de las energías más caras del mundo.
De lo que se trata en el nuevo orden mundial, en el reseteo de Klaus Schwab, es el decrecimiento económico. Y por eso Marcel celebra, y por eso el gobierno celebra, y todos nosotros miramos estupefactos y seguimos diciendo, qué raro, ¿qué es lo que están celebrando? Ay, qué locos son, ¿eh? Son súper locos. ¿Por qué no leen la literatura y estudian los economistas y los intelectuales que inspiran a esta nueva izquierda? ¿Por qué no lo hacen? Matsukato, ¿cómo se llama? Estuvo acá en Chile, una de las principales líderes de que hay que destruir el capitalismo porque el capitalismo destruye el planeta. Y ella estuvo acá en Chile. Líderes economistas, brillantes. ¿Por qué no nos queremos hacer cargo del marco hermenéutico en el que se mueven ellos? Lo mismo pasa con la ESI. Entonces le voy a explicar una cosa. Acá, hoy día en la derecha, hay un sector, que no es menor, yo creo que sobre el 20%, que tiene clarísimo que la división es entre soberanistas y globalistas. Hay un sector, que no es menor, yo creo que sobre el 20%, que tiene clarísimo que la división es entre soberanistas y globalistas. Del lado de los globalistas hay un sector importante que es derecha tradicional, que son las cúpulas partidarias, y que están aliados con los capitales transnacionales y con las grandes empresas chilenas que firmaron la Agenda 2030. Todo eso es desde esa derecha hasta la extrema izquierda. Mamarracho y mamotreto, proyectos de, por lo menos Mamarracho, hubo mucha colaboración de la ONU para que saliera ese proyecto. Y luego el mamotreto habilitaba el mamarracho. Nuevamente, todo era, es más, constitucionalizaba la Agenda 2030 a través de la educación ambiental, a través de la distribución de cargos en la sociedad por genitales, según hombres y mujeres, no meritocracia, a través del cambio de la matriz energética y un largo etcétera que tratamos en este canal. Los dos proyectos son globalistas. Los que quedamos fuera, los que le estamos dando la pelea a esto, nadie nos da voz. Esta es la única plataforma que tenemos. Si usted puede ayudar compartiendo el contenido, poniéndole like, si usted puede ayudar difundiendo estas ideas o haciéndose Patreon, por favor, hágalo. Somos lo único que queda. Y somos los que hacemos la diferencia. Y el candidato de derecha, que no sepa explicar, como no va a poder hacer ni Belolio, ni Cubillo, ni Desbordes, ¿cuál es la diferencia entre un soberanista y un globalista? No va a ser votado por la derecha del 26% que votó en contra. Porque naturalmente preferimos ver al enemigo con claridad, que ya tiene todo destruido y ya tiene todo capturado, y frente al cual se pueda pelear en serio, antes que tener al enemigo disfrazado con piel de oveja. Desbordes no sabe lo que es la Agenda 2030. El Limatei avanza muchas de las ideas que están contenidas ahí. José Antonio apoyó la constitucionalización de la Agenda 2030. Lo que este país va a necesitar, y eso es lo que le quería decir a través de los testimonios del almirante, de la madre del militar que fue preso, ese joven de 18 años, que hemos venido trayendo permanentemente a este canal, que el único que puede rescatar a este país de la situación en la que está va a ser un candidato que le pueda devolver la confianza a las Fuerzas Armadas y de orden para que, como decía el almirante Daniel Arellano, cambien y concurran otras circunstancias. Porque mientras no haya responsabilidad política de mando, acá lo único que puede pasar, y que siguen adelante con esto, sacar militares a la calle, sin la RUF, sin ninguna posibilidad de protegerlas de la persecución judicial de los activistas que quieren destruir este país, de los jueces activistas y los fiscales activistas, bueno, se nos viene un negro, muy negro futuro en el corto plazo. Así es que solo, te digo, un candidato soberanista, claramente soberanista, sin redes políticas, externo a la casta, que pueda reconstruir las confianzas entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas para poder sacar adelante este país. Pero hay un rasgo que es más importante que todos los que yo le acabo de plantear. Hay que entender la dimensión de lo sagrado.
Lo sagrado es aquello que es digno de máximo respeto. Sagrados son los niños, sagrada es la patria. Por ese candidato vamos a tener que trabajar. Lo dejo pensando, que tenga una muy buena semana.